Santiago, también en la Biblia se le conocía como Jacobo en algunas ocasiones, era hermano de Jesús, o por lo menos medio hermano de Jesús, porque como ustedes saben, no eran del mismo papá. Jesús fue engendrado por medio del Espíritu Santo directamente, así que Santiago era medio hermano de Jesús en la carne, es decir, carnal. Yo no sé cómo pudo haber sido la relación de Santiago y de Jesús, pero como la relación de cualquier hermano o de cualquiera de los hermanos tuvo que haber sido una relación particular. ¿Cómo es, por ejemplo, su relación, la relación suya con sus hermanos? ¿Cómo se lleva usted con sus hermanos? ¿Ah? Los ama de todo corazón, ¿verdad? A veces los desea amar tanto que se puedan desaparecer, ¿verdad? La relación de hermanos es una relación interesante. Jesús y Santiago eran hermanos. Así que estamos seguros que la perspectiva de la que podemos aprender de Santiago es una perspectiva muy particular, porque no solo fue parte de los discípulos de Jesús, y muchas veces hemos hablado de Juan, que era muy cercano a Jesús, y muchas veces hemos hablado de Pedro, que también era muy cercano a Jesús, pero ninguno creció con Jesús, ninguno jugó con Jesús cuando era chiquitillo, ninguno aprendió a trabajar con Jesús tampoco cuando era joven. Santiago sí, Santiago convivió con él. Así que de seguro que podemos aprender y ver de una forma particular cómo Santiago nos menciona acerca de la vida cristiana. Así que va a ser muy interesante. Jesús y Santiago probablemente tuvieron desacuerdos en algún momento. Bueno, en alguna ocasión, por ejemplo, estaba Jesús rodeado de una multitud y unas personas se le acercaron a Jesús y le dijeron: Jesús, ahí afuera te está buscando tu mamá, María, y tus hermanos. Y Jesús respondió esto: ¿quiénes son mis hermanos y quién es mi mamá? Los que hacen la voluntad del Padre, y señalaba a los discípulos, los que hacen la voluntad del Padre son mis hermanos. Así que imagínense, y en otras palabras, no atendió a María ni atendió a sus hermanos en ese momento. ¿Cómo se pudieron haber sentido ellos en ese momento frente a la gente? Bueno, por eso en algún momento dice la Biblia, específicamente en Juan capítulo 7 y versículo 5, dice que los hermanos carnales de Jesús no creían en el ministerio de Jesús. Bueno, en algún momento Santiago tuvo un encuentro personal con el Señor, como lo tenemos usted y yo, como lo hemos tenido usted y yo, y reconoció que Jesucristo era el Hijo de Dios. Así que lo aceptó y fue parte de los que estuvo con él cuando, por ejemplo, Jesús resucitó y fue al cielo y lo vio ascender hasta el cielo. Hasta se le apareció después. En algunas de las historias de la Biblia se cuenta cómo Jesús se le apareció a algunos personajes. A Santiago se le apareció. En Hechos capítulo 1 y 12 y 13 lo podemos encontrar. Lo podemos encontrar en 1 Corintios capítulo 15 y versículo 7. Y después de esto, cuando Jesús ya no estaba con ellos, Santiago se convirtió en un líder de la iglesia. Santiago se convirtió en un dirigente, les predicaba y les enseñaba. Un ejemplo de eso está en Hechos 15:13. Y junto con Pablo y Bernabé y Pedro, este hombre se convirtió, después de ser alguien que vio a Jesús crecer, y después de que era alguien que no creía en Jesús, y después de ver a Jesús haciendo milagros y hasta viéndolo ascender al cielo cuando había resucitado, Santiago se convirtió en un líder para la iglesia primitiva. Así que este hombre atravesó todo tipo de eventos con Jesús y después de que Jesús se fue. El libro de Santiago, les decía, es un libro muy práctico, pero también muy directo. Algunas frases que usted va a encontrar ahí en el libro de Santiago, no sé la versión que usted utiliza, le van a llamar la atención. Por ejemplo, cuando habla de la lengua en el capítulo 3, Santiago dice que la lengua es inflamada por el infierno, por todo lo que dice. Así habla Santiago, está hablando directamente, sin ningún tipo de preocupación, dice este tipo de cosas. O también dice: ¿usted cree en el Señor? Por ejemplo, en el capítulo 2, bueno, los demonios también creen y tiemblan. El capítulo 2 dice eso. Entonces usted se va a encontrar en Santiago un personaje muy interesante, un libro muy interesante del cual usted y yo vamos a poder aprender
Cómo de forma práctica algunos temas como sabiduría, como el amor al prójimo, como la fe es importante y las obras con la fe son importantes. Todo eso lo vamos a poder encontrar y descubrir en el libro de Santiago. Esto es como para ponerle en contexto de todo lo que vamos a aprender durante este mes. Hoy vamos a hablar específicamente de las pruebas y las tentaciones. El capítulo 1, y ahora sí le voy a pedir por favor que usted me acompañe al capítulo 1 del libro de Santiago, versículo 2, dice de la siguiente forma: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. En otras versiones dice paciencia, produce paciencia. Versículo 4 dice: y la constancia debe de llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte absolutamente nada. ¿Quién ha pasado por una prueba alguna vez en su vida aquí? ¿Cómo le ha ido? Dice la Biblia en el versículo 2: considérense muy dichosos. ¿A cuántos les gusta estar metidos en pruebas? Considérense muy dichosos. Otra versión dice: tened por sumo gozo estar atravesando diversas pruebas. Las pruebas no son algo que nosotros deseáramos buscar en la vida cristiana, pero son parte de la vida cristiana. Es más, nos preguntamos probablemente: ¿para qué tenemos que atravesar esta circunstancia? ¿Por qué tenemos que vivir este momento que tal vez es complicado y difícil? La Biblia dice: considérese muy dichoso. Eso no está diciendo que si usted está atravesando alguna circunstancia complicada, usted tiene que estar contando chistes todo el día de eso. No está diciendo que si usted está atravesando una prueba, usted tiene que andar sonriendo aunque por dentro se esté muriendo. Eso no es lo que dice ahí. Lo que dice ahí es que a pesar de la prueba que usted está viviendo, tiene que recordar que el Señor ha sido bueno con usted toda la vida y nunca le ha dejado. Lo que está diciendo el texto es que cuando usted y yo estamos en pruebas, considerémonos dichosos porque el Señor está haciendo algo nuevo en nuestras vidas otra vez. Ese proyecto que tiene Dios con la vida de cada uno de nosotros, ese diseño que Él planeó con cada uno de nosotros, otra vez se está perfeccionando cuando usted y yo estamos atravesando una prueba. Por eso es que dice: considérese dichoso. Lo que está diciendo es: el Señor se está fijando en usted otra vez. Dios le está poniendo cuidado, atención a su vida una vez más. Y por eso es que es necesario esa prueba otra vez. No es simple. Porque esperar que un ser querido fallezca, por ejemplo, es una prueba muy dura. Quedarse en una materia en la universidad después de haber pagado no debe de ser nada agradable, ¿verdad? No sé, terminar una relación de noviazgo debe ser difícil. ¿Por qué tenemos que atravesar estas cosas? Bueno, dice la Biblia, porque por medio de ellas nuestra fe es probada. Estudiando un poco acerca de esto, en otras versiones de la Biblia, cuando leemos atravesando diferentes pruebas o diversas pruebas, la Biblia también habla acerca de caer en. Es decir, que cuando estamos atravesando una prueba podría ser parecido o comparado a caer en. Como cuando usted va caminando y usted no ve algo ahí y usted se tropieza, usted no está esperando eso y usted se golpea y tal vez se cae y simplemente usted no lo provocó, usted no estaba esperando eso, usted no lo vio ni siquiera y usted tropezó. Hay un ejemplo en la Biblia que nos muestra cómo puede ser una prueba de esta forma. En Lucas capítulo 10 y versículo 30 se habla del ejemplo de la parábola del buen samaritano. El versículo 30 de Lucas capítulo 10 dice: Jesús respondió: bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y dice, cayó en manos
de ladrones, le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron y lo dejaron medio muerto. Pregunta, ¿no se parece eso un poco a veces a lo que hace la prueba en nuestra vida de forma espiritual? Lo dejaron sin ropa, lo golpearon y lo dejaron medio muerto. Dice entonces que cayó en manos de ladrones y esto fue lo que le ocasionó. Usted y yo nos hemos sentido así en algún momento, exhibidos por alguna situación que nos pasó en medio de una prueba, golpeados, tal vez hasta casi muertos por la circunstancia. Probablemente usted y yo hemos dicho, de esta sí no salgo, de esta no lo voy a lograr, de esta no voy a salir, porque es demasiado fuerte, demasiado difícil. Pablo dijo en algún momento, 2 de Corintios capítulo 4 y versículo 7, cuando él estaba contando su testimonio, decía: pero tenemos este tesoro en vasijas de barro para que se vea qué tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Y dice el versículo 8: nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados. Y escuche bien lo que dice: derribados, pero no destruidos. ¿Cuántas veces hemos sentido que nos están golpeando y que una situación nos lastima, nos duele y parece que nos está atacando literalmente? Bueno, eso puede ser una prueba. Pablo está diciendo, a veces nos hemos sentido golpeados, pero eso no nos ha matado. A veces nos hemos sentido que hemos caído, pero eso no nos ha destruido. La prueba, escúcheme bien esto, la prueba no es para destruirle. La prueba no es para lastimarlo y que usted y yo nos muramos o desaparezcamos. La prueba tiene un propósito de parte de Dios para cada uno de nosotros. Y vamos a estar conversando acerca de esto. ¿Cuál debería de ser nuestra actitud? El versículo 3, volviendo a Santiago, el versículo 3 del capítulo 1 de Santiago dice: pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Le decía que en otras traducciones dice paciencia. La prueba de su fe produce constancia. Cuando yo escucho la palabra constancia o paciencia, me acuerdo de algunos términos. Por ejemplo cobrar valor. ¿Sabe a qué se refiere eso? Que a pesar de la circunstancia que usted y yo estemos viviendo, cuando usted y yo nos aferramos a Jesús, a pesar de lo doloroso que podría estar ocurriendo en nuestra vida, a pesar de lo difícil que podría ser ese momento en nuestra vida, usted y yo lo que estamos haciendo es cobrando valor. O otro término del que nos acordamos cuando escuchamos la palabra paciencia o constancia, entereza heroica. ¿A qué se refiere? Se refiere a que a pesar de la situación, usted puede mantenerse con integridad. A pesar de lo que está viviendo, usted podría aprender rectitud y honradez siguiendo por el camino correcto. La prueba no es para que usted y yo le demos la espalda al Señor. La prueba es para que de nosotros pueda ser perfeccionado lo que Dios está haciendo en cada uno de nosotros. ¿Sabe cuál es la actitud que usted y yo deberíamos de tener en medio de una prueba? Me acuerda de una escena de una película, tal vez usted la ha visto. Quiero que la vea y que usted pueda ver cuál debería de ser la actitud que usted y yo deberíamos tener en medio de una prueba.
Cuando atravesamos pruebas no nos va a ir bien, no nos vamos a sentir bien. Pero la Biblia dice que 7 veces cae el justo y 7 veces se levanta. Y en ningún momento por haber caído dejó de ser justo. Eso no dice la Biblia. No importa cuántas veces se caiga, lo importante es que se levante. Porque vamos a pasar por pruebas. El que está a la par suya, el que está detrás suyo, quien está delante suyo, va a pasar por pruebas. Es más, hoy no sabemos si alguien en medio nuestro está pasando alguna circunstancia difícil y que le tiene pensando si vale la pena seguir adelante. La vida cristiana no es fácil, pero le voy a decir algo. Cuando usted y yo pasamos una prueba y vemos hacia atrás, nos damos cuenta que Dios sigue siendo tan bueno, tan grande y tan fiel que deseamos otra vez volver a pasar por una prueba. Dele un fuerte aplauso al Señor, sí. Esto no quiere decir que usted y yo tengamos que ser perfectos. Dios no está esperando que usted sea perfecto, porque sabe que usted y yo vamos a cometer errores, nos vamos a equivocar y vamos a fallar. Dios no está esperando que usted y yo tengamos ausencia completa de pecado en nuestra vida. Eso no es lo que está queriendo decir. Lo que está queriendo decir es que a pesar de lo que vaya a venir a su vida, usted pueda seguir adelante. A pesar de lo que vaya a ocurrir en su vida, usted pueda ver y creer que el Señor le va a sacar, como lo ha hecho atrás otra vez, como lo ha hecho atrás en algún otro momento. Si ya lo hizo el Señor una vez, si ya lo hizo el Señor 2 veces, ¿por qué no lo va a hacer el Señor todas las veces que quiera? Si usted está atravesando una prueba, si usted no la está atravesando, no se preocupe, tengo que decirle una noticia: le van a llegar. Le van a llegar. Porque cuando Dios se fijó en alguien, cuando Dios está pensando en alguien, tiene que ser probado. ¿Sabe por qué tiene que ser probado? Para que su vida sea perfeccionada. Dice la Biblia, Deuteronomio capítulo 8 y versículo 2: recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por el camino del desierto y te humilló y te puso a prueba para conocer lo que había en tu corazón y para ver si cumplías o no sus mandamientos. Cuando estamos sin pruebas y todo está bien, le podemos decir al Señor: te seguiré por el resto de mi vida, todos los días, nunca volveré atrás. ¿Dirá lo mismo cuando está en prueba? ¿Dirá lo mismo cuando la circunstancia no está tan fácil? ¿Dirá lo mismo cuando las cosas parecieran ponerse difíciles? La prueba permite que descubramos nosotros, no el Señor, porque Él conoce todas las cosas. La prueba permite que usted y yo entendamos que nuestro corazón necesita ser trabajado todavía más, que nuestro corazón necesita ser transformado todavía más. Salmo 66:10 dice: tú, oh Dios, nos has puesto a prueba y nos has purificado como la plata. Cuando somos puestos a prueba, nuestra vida se purifica, saca de nosotros lo mejor. Aún eso que usted no imaginaba que podía hacer, lo saca, porque la prueba nos purifica, nos hace mejores, aun cuando no nos estemos dando cuenta de eso. Esa es la primera parte, la prueba. Preocupo hablarle de la tentación también hoy. ¿Cómo resistir la tentación? Santiago 1, versículo 12. Acompáñeme, por favor. Versículo 12. Dichoso, otra vez la palabra dichoso. Dichoso el que resiste la tentación. Note lo primero. Acá, de una vez acá, podemos aprender algo. Cuando veíamos ¿a qué se refería el texto cuando hablaba de la prueba? En el versículo 2 decía: dichosos cuando tengan que enfrentarse. Eso es decir, eso es como en posición de acción, ¿verdad? Enfrentarse. Cuando tenga que atravesar por en medio de la prueba. Está hablando de la prueba y dice: dichoso el que tenga que pasar por la prueba. Vea lo que dice de la tentación. Versículo 12: dichoso el que ¿qué?
el que la resiste. ¿Nota la diferencia ya? No dice el que la atraviese, ¿verdad? No dice el que venza la tentación porque está en medio de un bar y todo el mundo está tomando y él está ahí porque tiene que vencer la tentación. Eso no es lo que dice aquí, ¿verdad? Porque los demás están contando chistes de pepitos rojos y usted también tiene que hacerlo para ser parte. Eso no es lo que dice ahí. Lo que está diciendo es que la tentación hay que resistirla. Y después viene la promesa. Al salir aprobado, ¿qué dice? Recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Alguien ama al Señor aquí en este lugar? ¿Usted ama al Señor? Le tengo una noticia, va a ser tentado por eso. Todos vamos a ser tentados. ¿Se acuerda? Jesús fue tentado. Mateo capítulo 4. Dice que fue llevado al monte y ahí específicamente dice el tentador se le acercó. Capítulo 4 versículo 3 de Mateo. El tentador se le acercó y le propuso: si eres hijo de Dios, ordena estas piedras que se conviertan en pan, etc. Y usted y yo nos damos cuenta que Jesús fue tentado. Hasta Jesús fue tentado. Si Él, siendo perfecto, siendo Dios, fue tentado cuando estuvo en la tierra, a usted y a mí nos va a pasar. Nos va a ocurrir también. ¿Eso qué quiere decir? Que debemos de estar preparados para cuando venga la tentación. Versículo 13 del capítulo 1 de Santiago. Que nadie al ser tentado diga: es Dios quien me tienta. Aquí hay otra diferencia. Cuando somos probados, el Señor permite la prueba. Es más, cuando usted lee Génesis capítulo 12 acerca de la historia de Abraham cuando fue probado con el asunto de Isaac y que el Señor le pidió que lo fuera a entregar como un sacrificio en un holocausto. ¿Se acuerda de esa historia? Capítulo 12 de Génesis. Dice la Biblia: y el Señor probó a Abraham. La prueba y la tentación son distintas en esta parte también. Porque el texto de Santiago dice que nadie al ser tentado diga que fue Dios quien lo está tentando. La prueba probablemente puede que venga del Señor, pero la tentación no. Vamos a ver de dónde viene la tentación. Dice, versículo 13, que nadie al ser tentado diga: es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco Él tienta a nadie. Versículo 14 nos da la respuesta. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando de sus propios, ¿qué? Malos deseos lo arrastran y lo seducen. Luego, cuando el deseo es concebido, oiga qué fuerte la forma en que lo explica. Cuando es concebido, engendra el pecado. Aquí hay algo importante que tenemos que notar. La tentación como tal no es pecado, porque Jesús fue tentado. Entonces, cuando usted y yo estamos siendo tentados, todavía no estamos pecando, no hay pecado ahí todavía. Lo que produce la tentación, después de haber sido mezclada con nuestros malos deseos, dice que eso concibe o da a luz, prácticamente así es como lo dice, da a luz el pecado. Y el pecado, termina diciendo el texto, luego cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado. Y dice, el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz ¿qué? La muerte. La tentación entonces es una trampa para que el deseo, vamos a ver, nuestra carne, nuestros deseos que están ahí, no los vamos a eliminar por completo nunca, porque tenemos una naturaleza humana. Tenemos una carne, ¿verdad?, que nos hace sentirnos tentados. No somos tentados todos en la misma área. Si yo nunca he fumado, por ejemplo, no creo que vaya a ser problema que alguien me ofrezca un cigarro, porque ese no es un área en donde me vea flaqueando, porque uy, qué ganas de fumarme un cigarro y nunca en la vida había fumado. No tiene sentido. Cada uno es tentado de acuerdo a sus propios deseos. Es decir, que la persona que está a la par suya tiene deseos distintos a los suyos.
Precisamente a eso es a lo que se refiere esto. Cada uno va a ser tentado de acuerdo a sus malos deseos. Todos tenemos deseos. No quiere decir que todos sean malos. Usted probablemente ama muchas cosas en la vida, ¿verdad? Y entonces le produce deseo, mucho de eso. No necesariamente tiene que ser malo. Usted tiene un deseo agradable por la comida, un deseo por ir a trabajar, por ir a estudiar, no sé, cosas de ese tipo, ¿verdad? De todos los días. Lunes 5 de la mañana, más que nada. Usted tiene un buen deseo de esas cosas. No todos los deseos que tenemos son malos, es lo que quiero decirle. Hay deseos que nos arrastran, dice la Biblia, y nos seducen. La tentación no necesariamente tiene que aparecer con algo que parezca malo, que nos va a dañar. Es más, generalmente no va a aparecer así. Al contrario, probablemente la tentación va a aparecer en algo en donde usted pueda ser débil, en donde usted pueda ser tambaleado. Y todos tenemos debilidades y áreas flacas en donde podemos ser tentados. Es más, podríamos vernos frente a una tentación y tener que en ese momento decidir cuál es la mejor decisión. El problema es, como les decía, cuando esta tentación es algo que nos llama la atención. Quiero darle otro ejemplo y trajimos un video para mostrarle. Okay, sit in that chair. All right, here's the deal. Marshmallow, for you. You can either wait, and I'll give you another one if you wait, or you can eat it now. When I come back, I'll give you another one, so then you'll have two. I'm gonna go do something, and then I'll come back. It smells yummy. It smells really good. All right, so I'm gonna leave and then I'll come back, okay? So you can either eat it right now or you can wait. Either way, okay? Okay. How'd you do? Did you do good? You did? Yeah. You wanted to eat it, didn't you? Yeah. So did I tell you to give you another one? Okay, now you can have both. You need them. Somos tentados con aquello que tenemos debilidad. Por eso tenemos que estar alertas, preparados. Porque el deseo de Dios es que usted y yo cada día seamos mejores. El deseo de Dios es que cada día crezcamos. Y para eso ocupamos de las pruebas. ¿Y por qué no? También de las tentaciones. A veces lo que tenemos que hacer es salir huyendo. ¿Se acuerda de José? Tenía a la esposa de Potifar frente a ella, frente a él.
Y José dice que salió corriendo con tal velocidad y de tal forma que dejó la ropa ahí donde estaba la mujer cuando lo trató de agarrar. La pregunta es esta: ¿cómo hubiera sido si la respuesta de José hubiera sido esta cuando aquella mujer le propuso caer en la tentación? ¿Por qué no oramos? Es más, acérquese aquí a la cama, le hubiera dicho a la esposa de Potifar, acerquémonos aquí a la cama y los dos oremos pidiéndolo a Dios que nos quite esta sensación de lascivia tan terrible que tenemos. ¿Se imagina a José haciendo eso? Tengo que decirle algo. A veces tenemos que salir corriendo para seguir siendo santos. Y nos va a pasar a todos. No es un asunto aquí de quién ora más o quién ora menos. No, déjese de eso. Nos va a pasar a todos. ¿Sabe qué nos va a detener o nos va a dejar llevar? ¿Cuánto hemos crecido en nuestra relación con el Señor? ¿Cuánto hemos crecido y hemos amado la palabra de Dios y a Dios? Y cuando la tentación aparezca, si usted y yo nos hemos llenado de su palabra, ¿sabe qué va a ocurrir? Que entonces vamos a poder comparar y nos vamos a dar cuenta que es mucho más importante todo lo que el Señor nos ha prometido y ha dicho que es para nosotros que un simple momento de un resbalón que nos vamos a arrepentir por toda la vida. Pero para eso necesitamos estar llenos de su palabra. Para eso necesitamos tragarnos su palabra, amar su palabra, desesperarnos por su palabra. Porque la pregunta no es si va a venir la tentación, es ¿cuándo va a venir? Cuando venga, cuando llegue, ya es muy tarde para prepararse. Tenemos que estar preparados. Santiago nos enseña que la prueba tenemos que enfrentarla, aunque nos sintamos golpeados, heridos, chorreando sangre por la nariz, como le pasó al hombre ahí. Probablemente vamos a tener que levantarnos después de haber sido golpeados por la prueba. Pero ¿sabe qué? Usted no está solo. Usted no está sola. El Señor está con usted. Y de la tentación, Primera de Corintios capítulo 10 y versículo 13 dice: ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él también les dará la salida a fin de que pueda resistir. ¿Sabe qué? El Señor no quiere verlo sufrir a usted. Él no está deseando que usted esté sufriendo. ¿Sabe por qué no? Porque Él le ama tanto y le ama de tal forma y de tal manera que Él está deseando que usted y yo salgamos aprobados. Porque cuando somos aprobados, estamos listos para crecer, estamos listos para subir un peldaño más. Y eso es lo que está esperando el Señor de usted y de mí. Eso es lo que desea que usted y yo hagamos, que podamos salir aprobados. ¿Sabe por qué? Porque Él quiere llevarnos a una nueva etapa, a una nueva dimensión, a algo que no conocíamos. Tal vez en nuestra relación con Dios, cuando somos probados y nos duele, lloramos, sangramos y sufrimos, y nos damos cuenta que podemos permanecer ahí aferrados al Señor, agarrados del Señor. Tal vez cuando salgamos de eso nos vamos a dar cuenta que conocemos y amamos más a Dios de lo que lo hacíamos antes. Necesitamos pasar por la prueba y resistir la tentación, y nos va a permitir crecer una vez más. Póngase en pie, por favor.
Alguien puede estar diciendo, pero es que usted no sabe lo que yo he tenido que pasar. Alguien probablemente podría estar diciendo, es que usted no entiende. Usted no sabe lo que yo he vivido, tal vez alguien pueda estar diciendo. Sí, no lo sé. Pero hay uno que sí lo sabe. Y ha dicho que va a estar con usted y conmigo todos los días de nuestra vida. Si yo no entiendo, no espere que yo entienda. Corra a los brazos del Señor porque Él entiende. Y si esto es algo más grande de lo que usted pueda imaginar o pensar que pueda pasar, quiero decirle que todos los días el Señor va a estar con usted. Todos los días. Él no se va a cansar de usted. Escúcheme esto. Él no se va a cansar de usted. Por más veces que usted y yo nos equivoquemos, Él no se va a cansar de usted y de mí. ¿Sabe por qué? Porque su amor es todavía mucho más grande que todo eso. Cierre sus ojos. Señor, gracias por tu amor. Gracias, Señor Jesús.